Un tema que conversábamos tanto el lunes como el martes aquí en Arriba Gente, que tiene que ver con los aportes que se realizan desde las arcas públicas al Fondo Nacional de Salud, que se ha incrementado en el último año en un 38%. Está en el entorno de los 432 millones de dólares. Es una cifra que implica en realidad un récord desde que el sistema se ha puesto en funcionamiento ya desde hace casi 10 años. Y la polémica: ¿se incrementó el déficit o no se puede hablar de déficit? Para eso vamos a hablar justamente con Arturo Echeverría, responsable justamente de la Junta Nacional de Salud. Y bueno, Arturo, ¿esto es déficit o no es déficit? La polémica se instaló. Mal instalada, porque claramente... Para vos está mal instalada. Sí. Preguntarse si hay un déficit o no. Sí. Porque... Ayer, por ejemplo, te lo pregunto porque ayer, por ejemplo, en ese mismo lugar estaba el senador Javier García, que claramente es déficit porque si hay ingresos y esos ingresos, digamos, se ven deteriorados año tras año, es déficit. No, porque el sistema tiene previsto que las partes que van a aportar para el Fondo Nacional de Salud son los trabajadores, los empresarios sobre los sueldos de esos trabajadores o los jubilados también, que aportan un porcentaje de lo que reciben de jubilación, y el Estado. O sea, el sistema tiene en su lógica previsto que esos son los aportantes para el fondo. Y con esos fondos recibidos de esa manera, lo que se hace es pagarle a los prestadores integrales para que asistan a la población que tiene derecho a ser asistida, lo que llamamos usuarios del FONASA. Es decir, que el sistema tiene únicamente esos ingresos y podríamos decir que tiene únicamente esos gastos. Visto desde otra manera, podríamos partir de decir cuánto es el gasto necesario para atender a toda la población que es usuaria del FONASA. X cantidad. A esa X cantidad le resto lo que aportaron los trabajadores y los jubilados por sus ingresos, y la diferencia la pone el gobierno. Y siempre estuvo prevista que la ponía el gobierno. Por lo tanto, no es déficit. Es un componente fundamental del sistema, de un sistema solidario que el gobierno aporta para que exista. Este incremento del gasto, si está más ajustado a la definición que podemos hacer, ¿se debe en estos años a que se han incorporado mayor cantidad de colectivos, en parte? Sí, fundamentalmente se debe a que ingresaron otra cantidad de personas al sistema. El 1 de julio del año 16 ingresaron cerca de 132.000 personas, entre jubilados y sus cónyuges y otros familiares que tienen derecho. Y como las personas aportan en función de sus ingresos, pero al sistema de prestadores integrales se les aporta no en función de lo que la persona puso de dinero para su atención, sino en función de su edad y sexo, lo que se llama cápita. Generalmente se produce una diferencia entre lo que se aporta por un jubilado. Un ejemplo sencillo: si un jubilado gana 20.000 pesos, el 4,5% de esos 20.000 pesos son 900 pesos. La cuota que se le paga a una institución de asistencia médica colectiva por una persona mayor de 65 años anda cerca de los 3.800 pesos. Esa diferencia está previsto que la ponga el Estado. Claro. Cuando ingresan esta cantidad de personas al sistema, es lógico que exista un incremento de los aportes del Estado para el sistema. Claro, allí está aplicada el incremento. Sí. Y a propósito de la situación, digamos, de este incremento del gasto que se ha generado, de ese aporte que el Estado hace a raíz de la incorporación de mayor cantidad de colectivos. Ayer Javier García, acá en la mañana, decía que en buena medida también ese aporte va también sujeto al crecimiento y la evolución de la economía, porque si tenemos un año malo económicamente, hay menos aportantes, claro, menos personas que tributan y por ende el Estado es el que incorpora mayor cantidad de dinero para poder compensar la diferencia, ¿no? Sí, lógicamente, y además hay otra variable de más largo plazo, pero que también va a afectar a los ingresos y egresos del sistema, que es que el envejecimiento de la población se va acrecentando. Se va acrecentando. Eso hace que además las personas mayores tienen una cápita mayor, porque son mayores consumidores de recursos de salud, y también va a generar una diferencia. ¿Quién es el que resulta más caro, entre comillas, para el FONASA? Bueno, hace una curva la diferencia de gasto entre sexo y edad. ¿Cuáles son las franjas en sexo y edad? Partimos de un gasto alto antes del primer año de edad, o sea, de menos de un año,
y hace una curva así hasta llegar en el hombre en una edad mediana, y se incrementa a partir de ahí para las personas mayores. Una edad mediana, hablamos de... 30 años, 20 y pico de años. Ese es en el caso del hombre. Sí, el hombre en esa edad tiene un menor costo de asistencia que la mujer por, bueno, creo que es toda la parte que tiene que ver con la maternidad, que generalmente consume más recursos de salud que el hombre, ¿verdad? Usted nos explicó la lógica que hay por detrás de estas cifras que se han manejado y que algunos actores políticos señalan que son cifras deficitarias o que dicen eso es déficit. Ahora, independientemente de las precisiones que usted hizo, ¿entiende que hay en el sistema cosas a ajustar para que ese aporte del Estado pueda reducirse, aún sin quitarle derechos a los colectivos incorporados o por incorporarse? Sí, nosotros pensamos que el sistema, me interesa recalcar que en realidad no es el único gasto que tiene el sistema, pero el sistema no contrata personal, no contrata servicios, no tiene ningún otro tipo de gasto que no sea pagar servicios de salud. Hay dos cosas adicionales que no son exactamente eso, que es la devolución FONASA y lo que se llama sobrecuota de inversión, que es una plata que se entrega a las instituciones para incrementar su activo de infraestructura. Bien. Que se vio necesario en determinado momento. Pero básicamente el aporte es por la cuota o la cápita de cada uno de los afiliados al sistema. Entonces, nosotros estamos en un proceso de discusión con las instituciones que arrancó hace bastante tiempo, pero que tuvo sus momentos álgidos el año pasado y estuvo en la prensa el tema. Sí, las mutualistas dicen que no les alcanza lo que les pagan a ustedes, que quieren más plata. Exactamente. Y de hecho, lo digo yo, no lo dicen las mutualistas, lo digo yo, una experiencia personal, creo que algunos servicios se van... resintiendo, sí, no sé si resintiendo, pero se está buscando minimizar o buscar costos abaratados por alguna manera. Lo digo como usuario. Muy bien. Nosotros decimos de que hay posibilidades de ser más eficientes con el dinero que el Estado le entrega por la cápita de cada una de las personas, y en esa discusión estamos con las instituciones tratando de encontrar los parámetros justos para que la medición sea lo más acertada posible y nos permita definir una cápita en el futuro a partir de julio de este año. Hoy día seguimos con cálculos que para nosotros nos dan de que podría haber una baja de entre el 1 y el 2% del valor de la cápita, y para las instituciones que debería crecer cerca de un 4%. ¿Cómo convive la lógica de un sistema que usted ha explicado de alguna manera con la finalidad lucrativa de las instituciones? Bueno, es que las instituciones no tienen finalidad lucrativa. No pueden tenerla. Ajá. No pueden tenerla, por ley no pueden tenerla. Son instituciones que no tienen fines de lucro. O sea que no corre en este caso el encare que se hace de cualquier otro tipo de empresa habitualmente con aquellas que forman parte del sistema mutual privado. Exactamente. Estas instituciones no pueden tener fines de lucro. Todo lo que reciben es para brindarle asistencia a la evaluación usuaria que tienen. Y nosotros queremos que sea la mejor posible, por supuesto, y tratamos de que eso sea así. Y por eso es cuando salimos de repente en el tema... Funcionan con una lógica empresarial. Tienen una lógica empresarial. De los hechos, eso probablemente esté escrito en el papel, pero por la vía de los hechos... Pero esa lógica empresarial no quiere decir que tenga reparto de utilidades o que genere utilidades y que se repartan esas utilidades. Ahora, repreguntando, si es superavitario el ejercicio de una mutualista, ¿qué control se hace sobre esos fondos? Completos, o sea, los balances de las instituciones son analizados por gente del Ministerio de Salud Pública, y esos recursos superavitarios que existieron van a ser reinvertidos en servicios a esa población usuaria que tienen. O sea, está tutelado de alguna manera o controlado el uso de ese dinero. Exactamente. Lo cual no quiere decir intervenir en la microgestión de esas instituciones y saber exactamente qué es lo que compran, a cuánto lo compran, y qué definiciones toman acerca de si se expanden o no se expanden. Un tema que nosotros vemos con preocupación es el tema de la publicidad que hacen las instituciones. Sí. En estos días... Y que en estos días va... Explota porque claro, estamos hablando de que en febrero se abre el llamado corralito. Y a nosotros nos preocupa porque decimos, ese es dinero que nosotros entregamos a las instituciones para brindar asistencia. Las instituciones tienen la libertad de hacer eso que hacen. O sea, no está prohibido. Ajá. Pero
nosotros empujaríamos porque fuera menos el dinero utilizado en esos fines y que fuera vertido a una mejor asistencia. Los integrantes de las... Tal vez hasta los dineros gerenciales, ¿no? Que cobran. Bueno, llega a ese punto. Uno mira los salarios de algunos gerentes. ¿Hay control sobre los salarios, por ejemplo, de los cargos gerenciales? ¿O hay topes establecidos? No, no hay ni topes establecidos ni definiciones acerca de qué puede ganar o no puede ganar un cargo gerencial. Pero sí ha salido a la prensa que hay cifras muy elevadas por los salarios, por lo menos lo que son en promedio en Uruguay, lo que también nos preocupa, lo cual no quiere decir que igual en el sistema que maneja arriba de los 2.000 millones de dólares, es mucha plata. Es mucha plata el sistema, eso no pesa. Al ser instituciones de ese tipo, perdón Danilo, ¿tienen algún tipo de composición de especie de comisión directiva o cosa parecida a las mutualistas en su organización interna? Sí. Una mutualista es un régimen colectivo, ¿verdad? Y los usuarios son los que votan y eligen sus autoridades. ¿Y esos dirigentes perciben salario o solo los que ocupan cargos gerenciales? Bueno, creo que existen de las dos cosas, ¿no? Ajá. Existen salarios para la actividad directriz y salarios para la actividad gerencial. Bien. Arturo, hablamos de un incremento del aporte del estatal para el Fondo Nacional de Salud de un 38%. ¿Ustedes tienen una proyección en función de la cantidad de colectivos que han ingresado o si está previsto que ingresen más cantidad de colectivos y de prestaciones, y en función de lo que es la variable y las expectativas macroeconómicas del producto, de la evolución del producto para este año o el año que viene, tienen una estimación de cómo podría desempeñarse ese aporte estatal al FONASA para los próximos años? La pregunta es, ¿se va a seguir incrementando y mucho más? Sí, todavía falta un salto importante, que es porque este contingente de jubilados ingresó el 1 de julio del 16. O sea que tienen 6 meses en el sistema y el año que viene van a tener 12 meses en el sistema. Por lo tanto, va a haber un salto también importante en el ejercicio 2017 de incremento de aportes del Estado. ¿Cuánto más o menos estimado? Y pueden ser 100 millones de dólares más. No está muy claro, todavía no lo tengo, porque depende también de cuáles son los salarios de las personas esas que están involucradas. O sea, no es muy fácil la cuenta, claro, pero es una estimación por arriba. Sí, además, hay que ver cómo evoluciona la economía, la cantidad de aportantes a los regímenes, está claro. Pero más o menos ese va a 100 ser, millones de dólares más. Pero ese sí va a ser un salto que va a existir en el año 2017, que está previsto. El gobierno va a poner la plata para que la población tenga ese sistema de atención. Y después nos esperan cambios importantes en el futuro que afecten esa cifra. ¿Se mantendrá entonces en el eje de los 500 y algo de millones de dólares? 540 millones de dólares aproximadamente es cómo se mantendría. Ahora, el envejecimiento de la población es una variable importante. Bueno, la incorporación de nuevas prestaciones también. Después te cuento cuando negocien las cápitas con las mutualistas. Dependiendo de esa negociación veremos si esos son 100, 80 o 120. También. La población tiene requerimientos también acerca de incorporar medicamentos o otras formas de curar o otros mecanismos que hoy no están presentes en el catálogo de prestaciones que el sistema brinda y que tiene pretensión de incorporarlo. Sin duda que cosas se van a incorporar porque la tecnología avanza, la forma de trabajar en medicina también cambia y se van a incorporar cosas. Si esas cosas son de mayores costos que las actuales, también es un incremento para el sistema en cuanto a los aportes que el gobierno tendrá que hacer para poder cubrirlos. Y la gran variable para que eso descienda es que el conjunto de salarios de la población sea mayor. Claro, de esa manera De esa manera el porcentaje que la gente aporta va a incrementar la cantidad que llega al FONASA. Cuando hablamos de esos millones, para resumir nomás, ¿podemos decir que está dentro de lo previsto en términos presupuestales cuando comenzó el ejercicio actual? Sí. Sí. Sí está previsto. Sí está previsto y bueno, no se olviden que además del sistema a través del seguro existe el sistema público.
Una comparación, digo, para tener en contexto. ACE tiene un presupuesto de 900 y algo de millones de dólares. Si nosotros llamáramos déficit a la diferencia entre lo que se aporta y lo que reciben, habría un déficit de 900 millones de dólares. O si en primaria dijéramos, ¿cuánto recibe el valor de primaria? ¿Cómo se llama? El impuesto a primaria. El impuesto a primaria. Y lo comparo con lo que gasta primaria. El presupuesto. ¿Lo llamo déficit a eso? Está mal llamar déficit a la diferencia que hace el gobierno para aportar en la salud de la población. Sí, sí. De hecho, hay otras instituciones que, BPS, por ejemplo, lo han dicho los representantes sociales más de una vez en esta mesa sentados, que el BPS no es una institución que busque la rentabilidad, que es una institución que da seguridad social, punto. Sí, si el ejercicio es positivo o negativo, en definitiva será... Y a nosotros nos da el servicio de cobranza y de administración de los fondos, porque se hacen en el Banco de Previsión Social, sin ningún costo para el sistema. Otra pregunta que te quiero hacer, porque ya en estas horas vuelve a repetirse algo respecto al tema de la devolución FONASA a partir de este incremento del gasto. ¿Está asegurada la devolución FONASA para los trabajadores? Está asegurada, lo reiteró el ministro interino de Economía. No hay más que nada que decir. ¿No están pensando en poder recortar ese dinero? No. Bien. Lo otro que te quiero consultar, la Junta Nacional de Salud es la que se encarga de supervisar el desarrollo de la infraestructura y de los planes de ampliación de las instituciones. Sí, nosotros, el Ministerio de Salud Pública debe habilitar cada intención que tengan las instituciones de ampliación de su infraestructura. Y la habilitamos o no en función de distintas cosas. En principio, de temas técnicos, acerca de qué es lo que se está proponiendo, y también porque el Ministerio está trabajando fuertemente en buscar la complementariedad de servicios entre las instituciones. Claro. Y ahí se fue creada un nuevo sistema, digamos, para poder estudiar estos casos, que se llama una comisión de pertinencia, integrada por los directores de departamentos del Ministerio de Salud Pública, que es el primer paso por el cual deben pasar las instituciones, al decir, yo tengo intenciones de realizar tales y tales obras, o de incorporar tal tecnología, o de incorporar tal aparato, y esta comisión tiene que darle el visto bueno para que sigan los análisis técnicos que el resto del Ministerio debe hacer. Claro, porque te lo pregunto porque el diputado Martín Lema, que ha sido un diputado que ha estado mucho en el tema salud, decía hace unos días con nosotros también que muchas veces las mutualistas crecen en la cantidad de socios, solicitan préstamos o dineros para ampliaciones y las obras los servicios, digamos, las prestaciones no acompañan ese desarrollo en cuanto a la cuota social, a la masa social, y que no se controla. Bueno, la infraestructura exacta que deben tener cada institución para atender a sus usuarios es una definición de la institución. O sea, si yo creo que debo tener por cada 1000 usuarios 2 camas para internación, o 3 camas, o 1,5, es una definición de la institución. Lo que nosotros buscamos es que el sistema sea eficiente y que no tenga sobreabundancia de recursos inutilizados y que se invierta de más y no de menos. Sí, eso es un claro ejemplo, es que no tener 2 puertas de emergencia, en una privada y una pública, en una localidad del interior del país, por ejemplo. O 2 maternidades en una población de 3.000 personas, 4.000 personas. Exactamente, ese es el ejemplo más claro que se nos da mucho en el interior del país. ¿Van hacia eso? ¿Lo están haciendo? Sí, claro. ¿Están trabajando para eso? Sí, claro. ¿Complementariedad? Complementariedad. Y se da en Montevideo. Si uno agarra el mapa de la ciudad, y hay una zona, que es la zona de Tres Cruces, Parque Valle, que está cargada de instituciones públicas y privadas, y hay otras zonas, pienso en el oeste, en el que uno tiene que patear bastante para encontrar, sean públicas o privadas, esas mismas puertas, ¿no? Exacto. Pero ahí igual estamos hablando de una cantidad de población para cada una de ellas, claro, que amerita que tengan de repente esas infraestructuras. En el interior eso no se da. O sea, a veces hablamos de una población que tiene, no sé, 20 nacimientos al mes y tiene 2 o 3 maternidades. O sea, cada una de ellas tiene que estar equipada con todo lo necesario, claro, más los recursos humanos suficientes para atender la oportunidad de un parto
pero no lo tiene porque no hay cantidad de población suficiente para que eso suceda. Tiene uno cada tanto. Tiene uno cada tanto. Bueno, antes de terminar, quiero preguntarte por el corralito mutual. Perdón, movilidad regulada. Regulada. Ahí está, movilidad regulada. Muy bien, ¿Veo movilidad cómo? regulada. Corralito mutual. En febrero se abre el corralito mutual, lo que hemos denominado, donde se habilita al cambio del usuario de una institución privada a otra o del sector público al privado y viceversa. Exacto. ¿Cuánta movilidad esperan? ¿Cuántos cambios, porcentualmente hablando, esperan? Bueno, el sistema ha sido muy estable en los últimos años y en proporción a la gente que tiene la posibilidad de hacerlo, ha venido descendiendo. Desde cerca del 5% a cerca del 4% de los habilitados para hacerlo. Estamos hablando de aproximadamente 1.600.000 personas y las que deciden cambiar son 60.000, 50 y pico de mil, esa cantidad. Me queda claro que todo el mundo se queja de la institución, pero más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Y es una decisión difícil a tomar, ¿no? Nosotros además queremos que sea muy consciente cuando se toma y por eso también hemos tomado iniciativa de hablar con el Ministerio de Interior y tratar de perseguir los casos de intermediación lucrativa. Eso te iba a preguntar, porque se ha dado mucho de ofertas concretas en instituciones que le pagan a la gente para que se vaya de un lado al otro. Exacto. ¿Lo están controlando eso? Pero si tú tomas la decisión de cambiarte de institución porque te dan 1.000, 2.000 pesos y por 3 años vas a estar en una institución que quizás ni te convenga geográficamente y tu decisión fue tomada en función de los 2.000 pesos que tenés en febrero, es una muy mala decisión, aparte de ser un delito. Entonces nosotros estamos persiguiendo eso, estamos trabajando con el Ministerio del Interior para tratar de encontrar todos los mecanismos de que esto, minimizarlo todo lo posible, si fuera posible eliminarlo, pero eso con un control en los alrededores de las instituciones. Sí. Porque el cambio, ¿dónde lo hace el usuario? En la propia institución. Debería ir a la propia institución a realizar el cambio. Y un funcionario de la institución que está recibiendo el nuevo afiliado, no del que se va, sino del que está recibiendo el nuevo afiliado, debería ser quien firma y hace el levantamiento en el sistema. Entonces nosotros tenemos que controlar desde que realmente la persona vaya a la institución y que haya un funcionario que realmente está haciendo ese proceso y no, como hemos tenido alguna denuncia, que se realiza con un formulario firmado en tu casa y al cambio de los 2.000 pesos, y yo vengo con ese formulario firmado por vos y en acuerdo con algún funcionario lo ingreso en ese momento en la institución. Entonces, son cosas que tenemos que controlar y que estamos dispuestos a controlarlo y hacer las denuncias penales necesarias para limitarlo. Arturo Echeverría, gracias por acompañarnos esta mañana. No, por favor, gracias a ustedes. Hay bastantes temas para hablar y seguramente, bueno, esta es la época de la zafra de la charla con la JUNAS, así que gracias por atendernos. Por favor, buenos días. Vamos cerrando la entrevista por acá.